Ya, muy bien. Entonces este es el auxiliar número 17 y vamos a resolver dos problemas. Ambos son de sistema de referencia no inercial, que es el último que hemos estado viendo en cátedra y también en la última auxiliar, antes del paro. Entonces la idea de alguna manera es que nos acostumbremos a el álgebra que se define a partir de los sistemas de referencia no inercial, porque al final es una cuestión de repente media difícil de comprender, pero a la que uno al final se termina acostumbrando, más que nada. Entonces, eso es como el objetivo de estos dos problemas. Entonces, vamos a leer el primero. Pero uno dice que el Almagesto de Ptolomeo propone un complicado modelo del sistema solar, que era como se pensaba antiguamente el sistema solar, en donde los planetas rotan en torno a un cierto punto marcado con una X. Es decir, acá hay una X y este planeta celeste, ¿no es cierto?, rota en torno a esa X. Eh, y esa X a la vez rota en torno a un Sol. Entonces el Sol es este punto amarillo, entonces hay una rotación sobre una rotación. El planeta celeste rota en torno a la X y la X rota en torno al centro que es el Sol. Entonces vamos a decir que el planeta rota con un radio R sub 0 y periodo T sub 0 en torno al primer punto y nos dicen que este tipo de órbita se denomina epiciclo. Entonces vamos a suponer que el epiciclo rota en torno al Sol con un radio R y un periodo T y nos preguntan a qué fuerza debe ser sometido el planeta para que siga este movimiento. Entonces, este es un típico problema de sistema de referencia no inercial. En este caso, nos están preguntando por las fuerzas reales, básicamente. ¿Ya? Porque las rotaciones van a definir, de alguna manera, las fuerzas ficticias. Podemos hacer nuestra cinemática en el sistema de referencia no inercial y nos están preguntando básicamente lo que falta, que es a qué fuerza real tiene que ser sometido el planeta para que siga ese tipo de movimientos de epiciclos. Ya, entonces vamos a recortar esto. No, no quería hacer eso. Eh, no, eso no. Entonces yo quería abrir recortes. Entonces, este va a ser nuestro dibujo, que está gigante de momento. Y tenemos esto de acá. Ya, entonces, estas cosas tienen cada uno dos parámetros que lo caracterizan en el fondo. Entonces vamos a anotarlos por aquí. Entonces, primer movimiento, está caracterizado con un radio R, o sea, el radio más grande es radio R y el periodo es T. Y para este chiquitito tenemos R0 y T0. Esos son los parámetros que van a caracterizar nuestro movimiento. Entonces, en el sistema de referencia no inercial, uno siempre debe, de alguna manera, establecer un sistema de referencia inercial con el cual comparar de alguna manera. Entonces, vamos a partir definiendo nuestro sistema de referencia inercial. Entonces, para eso vamos a ponerlo aquí en el centro del Sol. Eh, y entonces, puede que me demore un poquito con esto porque quiero como dejarlo bien seteado como el sistema de referencia que vamos a usar. Porque en el fondo esta es la complejidad en el fondo. Como setear bien el sistema de referencia y después darle para adelante. Al final, como que lo que uno se defina, depende de lo que uno se defina al comienzo, es lo que el resultado que me va a dar al final. Entonces, esa es nuestra idea. Y el OneNote siempre me trolea, entonces me demoro un poco más de lo que me gustaría, pero ahí estamos. Ya, entonces, aquí vamos a tener nuestros sistemas de referencia, en este caso inercial, que lo vamos a denominar como X tongo e Y tongo. Y ahí va a tener un origen O. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos a instalar nuestro sistema de referencia inercial? Entonces eso lo vamos a hacer con otro color, yo creo que con rojo está bien. Entonces vamos a instalar nuestro sistema de referencia inercial y lo vamos a hacer acá, de esta manera. En verdad hay más maneras de hacerlo, pero nosotros vamos a escoger esta de acá. Entonces ya les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces
em, de nuevo, setear la sistema de referencia. Entonces, no, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya, entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia. Ya le vamos a poner los ejes para que estemos claros con eso. Entonces ahí tenemos nuestro sistema de referencia. Y este sistema de referencia va a ser nuestro X tongo prima y nuestro Y tongo prima. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la intuición que vamos a generar de este sistema de referencia? Es que, bueno, este va a ser un sistema de referencias que va a ir cambiando a medida que transcurra el tiempo. Entonces, en el instante inicial, nosotros podríamos decir que tenemos este sistema de referencia acá. Entonces, aquí tenemos el X tongo prima de t igual a 0. Voy a anotar aquí abajito. Entonces, X tongo prima de t igual a 0. Entonces, ahí parte el sistema de referencia, pero a medida que transcurre el tiempo, esto se va a ir moviendo y va a ir rotando. Se va trasladando, pero también va rotando. Entonces, ahí estaría nuestro sistema de referencia no inercial inicial. Y aquí se va rotando, ¿no es cierto? Porque la orientación de los ejes cambia. Si se fijan, si uno compara la orientación del X tongo prima con respecto al X tongo prima inicial, va cambiando, ¿no es cierto? Pero además va trasladándose, porque va a una distancia que va cambiando, ¿no? Va a un vector que primero está solamente en X tongo y después es un vector que tiene componente en Y tongo también, con respecto a nuestro sistema de referencia inercial. Entonces es un sistema de referencias que va rotando y a su vez se va trasladando. Entonces vamos a partir con esto, después vamos a ver cómo describir el movimiento de la partícula. Entonces lo primero que uno se debe definir aquí es la velocidad angular, y esto es súper importante porque aquí es donde uno se pierde. Esta es la rapidez angular del sistema de referencia no inercial, que en este caso es este de acá. O sea, a qué tasa giran estos vectores unitarios con respecto al inicial, o más bien, si uno quiere, con respecto al sistema de referencia inercial. Entonces, si se fijan, este sistema de referencia rojo lo que va haciendo es describir esta cruz. O sea, de momento no estamos considerando el planeta, simplemente estamos considerando el movimiento de esa cruz de ahí. ¿No es cierto? Que al inicio estaba acá, pero que más tarde se encuentra aquí, por ejemplo, y que más tarde va a estar por acá. Entonces, esa rapidez angular es la que caracteriza ese movimiento. Y en este caso va a estar dada entonces por eh, 2pi partido en t, y en este caso sería z tongo prima. ¿Por qué z tongo prima? Porque el z tongo, que es donde está medido esto, es igual al z tongo prima. Porque estos vectores, si bien cambian, pero cambian en un plano. Entonces, cuando yo hago el z tongo prima, que es el producto cruz entre estos dos, me va a dar el mismo vector z tongo de este sistema de referencia de acá. Por lo tanto, yo quiero llevar todo esto al sistema de referencia prima, y con eso ya estoy bien. Entonces, ahora lo que me toca caracterizar es la aceleración de la cruz. Si se fijan, de momento solamente estamos caracterizando la cruz, que es el origen del sistema de referencia no inercial. Entonces, primero dijimos que tenía esa rapidez angular y ahora vamos a caracterizar su aceleración. Entonces, si nos fijamos bien, esto es, la cruz va a ir moviéndose de esta manera y básicamente hace un movimiento circular uniforme. Entonces, nosotros conocemos la aceleración de un movimiento circular uniforme y esa va a estar dada, entonces, el módulo de la aceleración de un movimiento circular uniforme es omega cuadrado, ¿no es cierto? La velocidad angular al cuadrado, que en este caso va a ser 2pi partido en t, eso sería omega cuadrado, por el radio de giro. En este caso, el radio de giro, si se fijan, es r mayúscula. Entonces, por R mayúscula ese sería el módulo de la aceleración. Y ustedes muy bien saben que esa aceleración siempre apunta hacia el centro, o sea, va en esa dirección. Y si se fijan, esa dirección que va hacia el centro, desde la cruz hacia el centro, siempre va en menos x tongo prima. Entonces, para hacerlo vectorial le pongo un menos y aquí un x tongo prima.
estamos con la aceleración de el origen del sistema de referencia no inercial O'. ¿Ya? Entonces, esos son los primeros pasos que uno da en general, y con eso uno ya puede calcular ciertas cosas. Con eso ya puedo calcular una fuerza, de hecho, pero la vamos a calcular todas después. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir la cinemática de nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí voy a tener que definir otra cosa nuevamente, porque no hemos hablado ahora del planeta celeste, que es lo que queremos describir. Hasta ahora solamente hemos hablado del sistema de referencia no inercial, y más en concreto de su origen. Solamente hemos caracterizado el origen. Estas dos cosas caracterizan cómo se mueve el origen del sistema de referencia no inercial. Entonces, ahora con la cinemática no inercial vamos a caracterizar el movimiento del planeta celeste. Entonces, para eso vamos a usar una técnica, ¿no es cierto?, que es definirnos un sistema de referencia polar sobre un no inercial. Entonces, aquí definimos nuestro sistema de referencia. Entonces, te lo voy a borrar esto de acá. Y para acá voy a definir entonces un R tongo prima. Y para allá voy a definir un phi tongo prima. Ya, entonces, si yo hago eso, resulta que... ¿Por qué hago eso? Porque la cinemática me va a quedar más sencillo si hago eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que, como esto de acá tiene un radio R0 y tiene un periodo T sub 0, entonces la posición, según este sistema de referencia, que está descrito sobre el no inercial, va a ser simplemente R0 en R tongo prima. Ya la velocidad, tengo que derivar esto como si fuera un sistema de referencia polar definido en un sistema de referencia inercial. Entonces lo derivo como se hace usualmente. Es decir, R0, phi punto y phi tongo prima. Y luego, para calcular la aceleración, tengo que derivar nuevamente esto. R0 es constante. Luego, entonces, aquí tengo que hacer regla del producto, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más R0 es constante. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto me va a dar R tongo prima y aquí me suelta un menos. Entonces tenemos, esa es nuestra aceleración. Y con eso ya tenemos descrita más o menos la cinemática de nuestra partícula celeste. Entonces alguien pregunta en el chat, ¿de dónde sacaste omega? Este de acá, ¿te refieres a este de acá? Ya, bueno, ese lo saqué porque, como yo les dije, esto de aquí, estas cosas de acá, describen solamente cómo se mueve el origen. El origen del sistema de referencia no inercial, que en este caso es la cruz. Entonces, a mí me dicen en el enunciado que el movimiento de esa cruz, de alguna manera está caracterizado por un radio R y por un periodo T, T mayúscula. Y uno sabe que si uno tiene el periodo, tiene la rapidez angular, ¿no es cierto? Porque la rapidez angular es 2pi partido en el periodo. Como que hay una fórmula, ¿no es cierto? Que es omega igual a 2pi partido en el periodo. Y entonces, en ese caso, esa es la velocidad angular que yo quiero. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, bueno. Entonces, y luego lo que hemos hecho hasta ahora es definir la cinemática a partir de nuestro sistema de referencia no inercial. Ya, entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se va cachando la idea? Si tienen dudas, pueden decirla en cualquier momento. Simplemente me interrumpen. Y continuamos, entonces. Ya, entonces, con eso en mente ya podemos ir a nuestra guía, ¿no es cierto? A mí siempre se me olvida cómo es la expresión de las fuerzas ficticias. En el fondo, por eso hice esto. Entonces, hay 4 fuerzas, ¿no es cierto? Que son la traslacional, la fuerza de Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza azimutal, que son las 4 fuerzas ficticias que van a aparecer en este curso. Entonces, la primera es la fuerza traslacional, que está definida de esa manera. Entonces, con eso ya podemos calcular la fuerza traslacional, ¿no es cierto? Porque la fuerza traslacional se define como menos m por la aceleración del origen del sistema de referencia no inercial. Pero eso ya lo calculamos acá. Si se fijan, ahí está calculado. Entonces, dicho eso,
simplemente reemplazar. Me va a quedar entonces, los signos menos se van a cancelar y me va a quedar la masa por 2pi partido en t al cuadrado por r en x tongo primo. ¿Ya? Entonces, eh, alguien pregunta, ¿cuál es el vector z? Bueno, el vector z siempre tiene que cumplir la regla de la mano derecha. Entonces, z se define como x cruz y. Entonces, si yo hago la regla de la mano derecha, como voy en esa forma, estoy básicamente desatornillando, por lo tanto el z iría saliendo de la pantalla. ¿Ya? Y puedo hacer lo mismo para los primas, ¿no es cierto? La misma idea, el z' es x tongo prima cruz y tongo prima. Y entonces en ese caso también va eh, saliendo de alguna manera de la pantalla y por lo tanto yo veo que estos dos son iguales en el fondo. Ese sería el vector z tongo prima. Uno que va saliendo o entrando en la pantalla. En este caso va saliendo, o sea, viene hacia nosotros. ¿Sí? ¿Se cachó eso? Bueno. Ya, pues entonces, ahora lo que vamos a hacer es calcular las otras fuerzas. Entonces vamos a verla en el formulario, a ver cuáles eran. Entonces la de Coriolis se define de esta manera, como menos 2m omega cruz b'. Ya, entonces, aquí tenemos entonces la fuerza de Coriolis. Y entonces la definición era menos 2m omega. El cruz lo voy a hacer así como de esa manera porque si no se confunde con mis X. Entonces, este va a ser el producto cruz. Entonces, es omega cruz y aquí era, creo que B. A ver, veamos. Sí, exactamente, era B'. Entonces, volvemos. B'. Entonces, yo ya calculé estas cosas, por eso lo hice antes. Calculé también cuánto vale B' en nuestro sistema de referencia no inercial. Entonces, esto simplemente me va a quedar 2 menos 2m. Ahora reemplazo mi rapidez angular, que la tengo un poquito más arriba. Esta de acá, la llevo para abajo. Entonces me va a quedar aquí 2pi partido en t, aquí z tongo prima, cruz, la velocidad. La velocidad en el sistema de referencia no inercial, que está justamente aquí. Entonces me va a quedar cruz, R0, phi punto en phi tongo prima. Y entonces aquí lo que uno siempre hace es agrupar todo lo que sea escalar, lo que no sea vectorial en el fondo. Entonces tengo eso, esto y eso. Entonces me va a quedar menos 2m por 2pi partido en t, r0, phi punto. Y ahora hago el producto cruz, ¿no es cierto? Aquí me va a quedar en el fondo z tongo prima, cruz, phi tongo prima. Y eso lo hago usando también el trío de vectores que son ortonormales, que uno los define como R tongo prima, después viene el phi tongo prima, que sigue en esta regla, y aquí viene el z tongo prima. Ya, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces voy de z a phi, y como eso va en contra de las flechas horarias, entonces me va a dar menos R tongo prima. Entonces aquí me va a soltar un menos, y aquí un R tongo prima. Y ahí estamos con la primera fuerza, la de Coriolis. ¿Ya? Entonces, ahora vamos con la siguiente, con la fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrífuga tiene otra definición, que es la siguiente, que tampoco me acuerdo, pero aquí está el formulario para que pueda usarlo. Entonces, menos m omega cruz r. Entonces, menos m. Entonces, aquí vienen varios omega, dos omega, paréntesis, omega, cruz r'. Ya entonces de nuevo tengo que reemplazar de alguna manera la rapidez angular, entonces esto me va a quedar menos m, voy a reemplazar la primera velocidad angular, que era 2pi partido en t, en z tongo prima, y va el primer producto cruz. Dije que lo iba a anotar de esta manera para que no confundirme, entonces, si somos consistentes, sería de esta manera, 2pi partido en tau, perdón, no en tau, en t mayúscula, y aquí
Z tongo prima, cruz R prima. Y R prima lo calculamos antes, que era justamente esto de acá. R0 por R tongo prima. Entonces, R0, R tongo prima. Entonces, ahora la misma idea de antes, voy a juntar todos los escalares. Tengo escalar acá, escalar acá, escalar acá. Entonces, menos M, 2pi partido en t al cuadrado. Tengo un R0. Y después me van a quedar un producto doble vectorial de 3 vectores. Entonces, el primero sería de esta manera. Y aquí voy a calcular el primero. Entonces, el resultante de z tongo prima cruz r tongo prima. Y eso, si lo miro acá, voy de ZR. Entonces, obtengo este de acá. El phi tongo prima. Phi tongo prima. Y entonces, puedo hacer este otro producto cruz rápidamente, ¿no es cierto? Y decir entonces que esto es, vuelvo a mi guía, ¿no es cierto?, para hacer productos cruces, y ahora tengo Z cruz phi. Entonces, Z cruz phi va en contra de las manecillas del reloj, entonces es menos R tongo prima. Entonces aquí sería menos, con este menos se va a cancelar, entonces me va a quedar M 2pi partido en T mayúscula al cuadrado R. Aquí era un R0, creo. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, este es R0. Aquí R0. Y aquí era R tongo prima. Ya, ahí estamos con eso. Más dudas con esto. ¿Cómo vamos hasta acá? Ya yo solamente para aclarar, Ujú. el R tongo prima es igual al X tongo prima, ¿cierto? No, 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 no. Porque el R tongo prima se define a partir de este. Es un sistema polar Ah, definido a sí, partir de este. sí, sí, verdad. Ya, gracias. Y entonces después, de hecho, vamos a tener problemas porque aquí tenemos X tongo prima y aquí tenemos, por ejemplo, la primera fuerza R tongo prima y después tenemos también R tongo prima. Entonces vamos a tener que definirnos por uno, o bien por el cartesiano o bien por el polar. Entonces vamos a ver cuál nos conviene al final. Pero creo que ya estamos bien avanzados, en verdad. Ahora nos quedaría una fuerza nomás, que es la fuerza simutal, y tiene esta pinta, ¿no es cierto? Pero ustedes podrían decirme así a priori cuánto vale esta fuerza sin calcular nada. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podría ser esta fuerza? ¿Cuánto sería su valor? Cero, cero, ¿no es cierto? Es cero porque la rapidez angular es constante. Entonces, para ver eso, uno vuelve de nuevo. Primero veamos el formulario. Entonces, la fuerza simutal es necesario que haya una aceleración angular que sea la derivada de la velocidad angular. Entonces, nosotros calculamos la velocidad angular. Calculamos la velocidad angular acá, arriba. Y entonces, si uno le calcula la derivada a esto, a este vector de acá, es cero, ¿no es cierto? Porque tanto este escalar es una constante como este vector unitario también es una constante. Siempre apunta en la misma dirección, tiene el mismo módulo, entonces es constante. Por lo tanto, la derivada de eso vale cero. Y con eso ya obtengo entonces la fuerza azimutal. Entonces la fuerza azimutal va a ser cero porque omega punto vale cero. Entonces, muy bien, vale cero porque la derivada de la rapidez, perdón, de la velocidad angular vale cero. Ya, entonces, ya tenemos nuestras cuatro fuerzas ficticias, tenemos la cinemática, nos quedaría calcular las fuerzas reales. Pero de hecho, si volvemos al enunciado, eso es exactamente lo que nos piden, ¿no es cierto? Como que nos dicen a qué fuerzas debe ser sometido el planeta para que siga este movimiento. Entonces, aquí nos vamos a el formulario de sistema de referencia no inercial y yo tengo, esta es mi ley de Newton para sistema de referencia no inercial, está acá. Entonces, la masa por la cinemática sobre el sistema de referencia no inercial va a estar dada por las fuerzas reales más las fuerzas ficticias. Entonces, a mí lo que me están preguntando básicamente es esto, la sumatoria de las fuerzas reales para que ocurra lo que observamos. Entonces, voy a anotar esa formulita acá. Voy a decir que la masa por la aceleración en el sistema de referencia no inercial es la suma de fuerzas reales
reales más la suma de fuerzas ficticias. ¿Ya? Entonces, yo aquí puedo despejar las fuerzas reales, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero calcular en el fondo es las fuerzas reales. Entonces, las fuerzas reales van a ser simplemente la masa por la cinemática, la aceleración en el fondo de mi partícula sobre el sistema de referencia no inercial, menos la sumatoria de las fuerzas ficticias. Entonces, a esto de aquí, simplemente por simplicidad, lo voy a denominar F, que es la fuerza resultante que me va a quedar cuando sume todas las fuerzas reales que tienen que ocurrir para que este movimiento se desarrolle de la manera indicada. Entonces, y lo voy a separar por componente. Entonces voy a escribir acá en X tongo, ¿no es cierto? Una componente en X tongo y otra en Y tongo. Entonces quizás, como vamos a estar volviendo, yendo y volviendo a cada rato, lo voy a hacer con colores. Entonces el primero va a ser en X tongo y va a ser en azul. Y el segundo va a ser en Y tongo prima y va a ser en verde. Y entonces vamos a recolectar de estos términos de acá, que ya los tenemos, todas las componentes primero en X y todas las componentes después en Y. Entonces, para que tengamos una ecuación así por componente, que sea escalar. Entonces, aquí vamos a tener la fuerza en X, tenemos la parte izquierda de la ecuación en esa componente. Y ahora vamos a ir a recolectar todas nuestras componentes de estas cosas que ya calculamos solamente en X. ¿Ya? Entonces, primero, para la fuerza traslacional. De hecho, solamente hay componente en X. Eh, aquí hay un problema. Entonces, hay un problema. El problema era el que yo les había dicho al principio, ¿no es cierto? Que esto de acá lo podemos descomponer. Bueno, una forma sería en X tongo prima y otra en Y tongo prima, pero también está la opción de hacerlo en R tongo y en Phi tongo. ¿Ya? ¿Cuál creen ustedes que es más apropiada? Esa sería la otra opción. ¿Cuál creen ustedes que es la más apropiada? Consideremos primero que cuántas fuerzas hay en cada vector unitario. Por ejemplo, en X tongo hay una, la traslacional. En R tongo hay dos, ¿no es cierto? Que son la fuerza de Coriolis y también la fuerza centrífuga. Entonces, ¿qué nos conviene más? ¿Cambiar dos vectores unitarios a cartesianas o a un cartesiano a polar? ¿Qué creen ustedes? Voy a buscar el cargador por mientras, que se me está apagando el compu. Ya, entonces, este es, alguien dice polares, lo segundo, no me acuerdo qué fue lo segundo que dije, pero ya, entonces, este es un dilema que siempre aparece, o muy frecuentemente aparece en los sistemas de referencia no inercial, porque tengo como hablando en conjunto distintos sistemas de referencia. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de hacer la sumatoria de fuerzas es descomponer todo en solamente una base ortonormal. Entonces, en este caso tenemos dos candidatos, ¿no es cierto? La cartesiana y la polar. Entonces, como solamente hay un vector cartesiano, nos conviene descomponer ese en polares. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero antes de establecer nuestra suma de fuerzas. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer, pero en un ratito más. Entonces, volvemos con eso en un ratito más. Primero vamos a descomponer esta fuerza en el eje polar. Entonces, esto siempre es medio complicado. ¿Cómo lo hago? Entonces, para eso uno ocupa una herramienta que se llama proyectar, que lo vieron probablemente en lineal. Entonces, vamos a venir a nuestro dibujo y lo que vamos a hacer es trasladar los vectores R tongo prima y phi tongo prima acá al origen. Entonces, si yo lo veo de esta manera, esto se ve así, R tongo prima y para acá se ve el phi tongo prima. Entonces, esta es una herramienta que es de lineal de cómo hacemos nuestra descomposición de este vector en los otros dos. Y entonces, para eso vamos a utilizar, lo voy a escribir acá brevemente. Entonces, uno sabe que, por ejemplo, el producto punto entre dos vectores es simplemente el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman ambos.
¿ya? En este caso, si se fijan, los vectores son siempre unitarios, por lo tanto siempre tienen módulo 1, porque tienen gorrito. Entonces, lo único que nos interesa es el coseno del ángulo que forman, ¿ya? Por lo tanto, usando esa fórmula de ahí, por ejemplo, si yo quiero calcular X tongo, yo lo puedo hacer proyectando. ¿Y cómo lo hago de esta manera? Esto es lo que uno aprendió en lineal, ¿no es cierto? Que se llama proyectar. Y es que yo proyecto este vector en la base que quiero, que en este caso es el R tongo prima, y lo expreso en esa base. Y también tengo que usar todos los vectores, ¿no es cierto? Entonces proyecto en phi tongo prima y la expreso también en ese vector. Entonces, como hay dos vectores, tengo que hacer dos productos puntos, ¿no es cierto? Esto es lo que uno denomina proyectar. Entonces, aquí me aparecen estos productos punto, que como los vectores son unitarios, tienen módulo 1 ambos, y solamente me va a interesar el coseno del ángulo que forman. ¿Ya? Entonces, este ángulo aquí por construcción es phi, porque así uno se construye un sistema polar sobre uno cartesiano. Entonces, este de acá va a ser simplemente coseno de phi, ya en R tongo. Y el ángulo que forma X tongo prima con el phi tongo prima es phi más pi medios. Entonces aquí vamos a tener más coseno de phi más pi medios en phi tongo prima. Y ahí tengo entonces mi X tongo prima expresado en el sistema polar. Y esto de acá uno lo puede expresar en términos de seno, ¿no es cierto? Yo nunca me acuerdo de esas como identidades, entonces uno las puede ver también en Wolfram. Eso es como buena práctica. Entonces en Wolfram uno le pregunta esto, coseno de x más pi medios. A ver si me dice. ¿Cuánto es esto? Menos seno de x. Entonces, esto de aquí yo lo puedo reexpresar entonces como coseno de phi en R tongo menos seno de phi en phi tongo prima. Listo, entonces con eso yo puedo reexpresar mi fórmula de acá. Está aquí. Entonces voy a borrar esto y lo voy a escribir aquí mismo. Entonces, el módulo es el mismo, ¿cierto? Los escalares no han cambiado. Entonces esto va a ser simplemente m 2pi 2pi partido en t, todo eso al cuadrado, por r. Y ahora voy a expresar este como lo calculamos más arriba. Entonces veamos si lo alcanzo a ver. No, no alcanzo, pero ya, ¿me puedo acordar de eso? Sí, me puedo acordar de eso. Entonces esto es coseno de phi en, ya se me olvidó cuánto era, r tongo prima. R tongo prima menos seno de phi en phi tongo prima. Ya, ahí estamos. Entonces ahora ya tenemos todos nuestros vectores en nuestra base que vamos a usar y ya podemos entonces empezar a descomponer. Entonces, ahora sí, vamos con esto. Entonces vamos a usar no cartesiana, sino que polar. Entonces ahora vamos a empezar a recolectar nuestras cosas. Entonces, R tongo prima y otro para el phi tongo prima. Phi tongo prima. Entonces partamos con R tongo prima. Entonces vamos a buscar nuestra cinemática acá, que ya la tenemos, de hecho, en esa base. Entonces, vamos con la aceleración. Entonces, la componente de la aceleración es esta de acá, ¿no es cierto? Esta está en R tongo prima. Entonces, lo voy a subrayar acá. Entonces, eso la vamos a llevar a nuestra ecuación de movimiento. Entonces, aquí la fuerza en R, la voy a anotar como la masa por la aceleración, que era ya se me olvidó cuánto era, pero lo había anotado acá, es menos R0 phi punto cuadrado. Entonces, menos R0 phi punto cuadrado. Ya, ahí tenemos lo primero, ¿no es cierto? La cinemática. Estamos con esta parte. Ahora vamos con las fuerzas ficticias. Entonces, voy a anotar un menos acá y vamos a ir con la primera. Entonces, la primera es la fuerza traslacional. Está aquí. Entonces, la componente en R tongo prima es esta de acá, que es tremendo corcho, no creo que me acuerde. A ver, voy a tratar de memorizarlo. Ya, entonces sería menos m 2pi partido en t al cuadrado r. No sé si me falta algo, creo que sí, coseno de phi. Coseno de phi. ¿Ya? Luego,
tenemos en Coriolis solamente fuerza en R. Entonces anotemos eso. Tendríamos ya 2m. Ya, creo que me puedo acordar de eso. Entonces menos 2m. 2m. 2pi partido en t. Aquí un R0. Phi punto. Creo que eso está bien o no. Sí, está bien. Ya, entonces, ¿qué más me queda? ¿Hay alguna otra fuerza en R tongo? Uy. ¿Hay alguna otra fuerza en R tongo? Sí, está de acá. Entonces anotemos esta de acá. Que va a ser M. Ya, a ver si me acuerdo. Creo que sí. Centrífuga. Menos M. 2pi partido en T cuadrado. Y se me va a acabar la hoja acá, pero creo que lo puedo apretujar un poquito. Entonces, R0. Me falta un R0. Entonces, R0. Ya, pues ahí estamos. Con las fuerzas en R, porque no hay más. Y ahora con las fuerzas en phi tongo prima, vamos a hacer lo mismo. Se va a ver una componente en phi tongo prima. Y vamos a recolectar. Aquí hay, por supuesto, muchas menos cosas, ¿no es cierto? Pero sí hay, por ejemplo, aceleración. Entonces, vamos con la aceleración. Entonces era R0 phi 2 puntos. Entonces, menos M R0 phi 2 puntos. Ya. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí una componente, ¿no es cierto? Este escalar por este vector de aquí. Translacional. Ahí tenemos una componente en phi tongo prima. Entonces, ese sería más M 2pi partido en T al cuadrado por R seno de phi. Ya, y si se fijan, no hay más componentes en phi tongo prima porque aquí solo componente en R y en la centrífuga solamente hay componente en R. Por lo tanto, ahí terminamos. Entonces ahora nos falta una cosa simplemente, que es lo siguiente. Eh, yo puedo calcular algunas cosas extra, ¿no es cierto? Porque hay datos que no he utilizado. Por ejemplo, los parámetros estos. El radio, bueno, el radio sí lo he utilizado, pero no he utilizado el periodo. ¿Dónde puedo utilizar este periodo? ¿Dónde creen ustedes que podría utilizar este periodo acá? T sub 0. ¿Qué es lo que vale T sub 0? En términos de las coordenadas que me di. Alguien dice, ¿no debería ir con signo positivo el término de la aceleración en phi? Aceleración en phi con término positivo, creo que sí. Si lo puse negativo está... Claro, aquí debería ir con signo positivo. Muchas gracias por la observación. Exactamente debería ir con signo positivo. Eh, ya, entonces la pregunta que yo les hacía era... Ya, alguien lo respondió en el chat, dice para phi punto. Claro, exactamente para phi punto, porque de alguna manera cómo nos definimos el sistema polar, eso da lugar a que yo pueda decir sin ambigüedad que phi punto, que es la velocidad angular definida sobre ese sistema de referencia, sea igual a 2pi partido en t0. ¿Ya? Entonces, con esto yo puedo obtener cosas sobre mis coordenadas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿qué puedo obtener? Phi 2 puntos. ¿Cuánto vale phi 2 puntos a partir de esto? Vale 0, ¿no es cierto? Porque es constante. Entonces yo voy a reemplazar esta cinemática de acá en mis ecuaciones de movimiento para obtener algo más reducido. Entonces voy a reescribirlo de arriba. Entonces vamos a reescribirlo de arriba. Entonces aquí vamos a tener FR igual a menos MR0 y aquí puedo reemplazar. Puedo reemplazar ahí. Entonces voy a decir que estos 2pi partido en T0 al cuadrado. Y ¿qué más? Ya, entonces lo que voy a hacer aquí es dejar este término al final, porque va a pasar algo con ese término. Entonces este de aquí lo voy a dejar al final. Ya voy a escribir estos dos primero. Entonces me va a quedar menos 2m 2pi partido en t r0. Y aquí hay un phi punto. Entonces ese phi punto yo lo puedo reemplazar por 2pi partido en t0.
Y luego voy a escribir esta de acá, ¿no es cierto? Que va a ser menos m 2pi partido en t al cuadrado r0. Y ahora voy con el que dejé para el final, ¿no es cierto? Este de acá, que va a ser menos m por 2pi partido en t al cuadrado r coseno de phi. Ya creo que puedo mover todo un poco como para la izquierda. Entonces no sé si notan que ahí los primeros tres términos definen una cosa que ustedes conocen. Si alguien lo puede notar, es capaz de notarlo. ¿Qué es esto de acá? Es un cuadrado de binomio, exactamente. Como dice en el chat, un cuadrado perfecto. Entonces aquí lo que voy a hacer es factorizar por m y por r0. Entonces, y por menos. Entonces menos m r0. ¿Y qué me va a quedar? Entonces el primer término tiene un 2pi partiente 0 al cuadrado. El segundo tiene un 2pi partiente por 2pi partiente 0. Y el último tiene un 2pi partiente al cuadrado. Entonces, eso es un cuadrado de binomio y el último término lo arrastro simplemente. 2pi partiente todo eso al cuadrado por r coseno de phi. Y aquí esto entonces lo puedo expresar ya de una manera un poco más compacta, ¿no es cierto? Como menos m por r0 y aquí un cuadrado de binomio que va a ser el cuadrado de binomio de 2pi partido en t0 más 2pi partido en t al cuadrado menos m por 2pi partido en t al cuadrado por r por coseno de phi. Y ahí tengo una expresión mucho más compacta para mi fuerza en r. ¿Ya? Y para la fuerza en phi, ahí no tengo que pensar mucho en verdad porque como phi es constante, esta de aquí va a valer 0. Entonces f phi va a ser igual a el otro término nomás, el que sobrevive, que va a ser m por 2pi partido en t al cuadrado por r por seno de phi. Y ahí estaríamos con las fuerzas. Entonces, la fuerza que tengo que hacer para que este movimiento transcurra es, por una parte, aplicar una fuerza radial de este estilo y una fuerza tangencial de este estilo. O sea, una cuestión muy compleja y que es muy difícil de aplicar esa fuerza, no ser para un planeta, como que no tiene dónde venir. ¿Quién podría aplicarle una fuerza de este estilo a un planeta, por ejemplo? Entonces, un modelo muy complejo que requiere de una fuerza súper intrincada para que calce con lo que uno observa. Pero es un modelo que antes se utilizaba. Entonces ahí estaríamos con el resultado de la pregunta número 1. Entonces, dudas o consultas. Tengo una duda. Dale. Ya, la proyección. ¿A qué te refieres con la proyección? Como lo de lineal. Es una herramienta de lineal, igual la puedo explicar aquí brevemente. Entonces, lo podemos hacer para un sistema como más arbitrario, de hecho, pero hagámoslo acá entonces. Tenemos algo así como un sistema cartesiano, ¿no es cierto? Entonces, X e Y. Y uno se define un polar, ¿no es cierto?, sobre este que siempre va de esta forma, ¿no es cierto? Como aquí va el R tongo y para allá va el phi tongo. Ya, entonces, hay muchas dudas en el chat, ya, entonces vamos una por una. Pero me habían preguntado esto primero, así que alguien dice, tengo una duda sobre phi punto, que se supone que es el planeta rota con periodo de centro en el punto X, pero no ocurriría que con el sistema que rotan variaría. Ya, vamos a responder esa pregunta, es muy interesante. Y alguien dice ya, lo de los vectores unitarios y lo de T0. Ya, entonces hay hartas dudas, vamos a partir con esto de proyectar. Entonces, resulta que cuando yo tengo una base, esto es como la teoría pura y dura, ¿no es cierto? Yo tengo una base, por ejemplo, eh,
que es ortonormal, n, de un espacio vectorial. Entonces esta es una base, son vectores unitarios, y yo quiero expresar mi vector en otra base, u, digamos, que también es unitaria, es decir, tiene módulo 1. Entonces lo que yo hago es proyectar, como en el fondo un vector, digamos b, siempre se puede expresar como la suma de componentes, ¿no es cierto? Como b, i, en una cierta base. Entonces, desde igual a 1 hasta n. Entonces eso es como de lineal. Pero yo también puedo expresar esto en otra base, ¿no es cierto? En una base eh, alternativa, ¿no es cierto? De igual a 1 hasta n. Y la gente esto lo nota típicamente como i', porque estos componentes son distintas en la nueva base. Y esto funciona de esta manera. En el fondo lo que estoy diciendo aquí es que un vector de un espacio vectorial simplemente es combinación lineal de la base, ya que en este caso es ortonormal. Pero si yo cambio de base, eh, lo expreso con otros coeficientes simplemente. Entonces estos podrían ser, como en nuestro caso, x e y, y aquí podrían ser estos r y θ. Entonces los dos son bases ortonormales, son válidas para expresar mi vector, ¿no es cierto? Porque mi vector no tiene que depender de la base, es un objeto que no depende de la base. Entonces, lo que yo hago aquí en el fondo es que quiero expresar el x tongo como combinación de r's y phi. Ya, entonces, lo que yo quiero hacer es obtener x tongo como una combinación lineal, ¿no es cierto?, de un coeficiente 1 en r tongo prima, o en r tongo en este caso, más otro coeficiente 2 en phi tongo prima. Ya, resulta que cuando yo hago eso, estas componentes de aquí resultan ser que tienen que ser la proyección de x, que es mi vector, en esta base de acá. Y aquí es donde entonces aparece que esta cosa de aquí tiene que ser x tongo, producto punto, r tongo. Y aquí aparece que este A2 tiene que ser el mismo vector que quiero expresar, producto punto, phi tongo. Aquí no sé por qué lo puse prima. Entonces, esos son los coeficientes que quiero calcular para expresar mi vector. Y esto funciona con cualquier vector. Aquí, por ejemplo, yo podría poner un vector b. ¿Y cómo sería esto? Entonces tengo que proyectar b en mi base y expresarla en la base. Ya, pero en mi caso entonces es más simple porque tengo x tongo. Entonces aquí tengo x tongo y aquí tengo x tongo. Y es más fácil porque cuando yo hago producto punto de estos dos, la formulita me dice, esto es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma x con r. ¿Ya? Y aquí iría un r tongo prima. ¿No es cierto? Aquí un r tongo prima y aquí un phi tongo prima. Perdón, un phi tongo. Y aquí entonces hago lo mismo para esto. Entonces la formulita me dice el módulo de x, el módulo de phi, por el coseno que forma x con phi en phi tongo prima. ¿Ya? ¿Se cacha la idea? No sé si le estoy quizás dando más vueltas de las necesarias, pero estos de aquí valen 1, ¿no es cierto? Estos de aquí también valen 1. Y lo único que me interesa entonces es el ángulo que forma x con r y el ángulo que forma x con phi. Entonces voy a mi dibujo y esto canónicamente se define como el ángulo phi de esa manera. Y entonces aquí el ángulo, si se fijan, el ángulo que forma r con x es justamente phi. O sea que x.r va a ser simplemente coseno de phi. Y el ángulo que forma x con phi es ese mismo ángulo, pero tengo que sumarle 90, que es ese de ahí. Entonces, el producto punto entre x y phi es coseno del ángulo que forma x es phi. Entonces sería coseno de phi más pi medios. ¿Sí, ahora sí? ¿Se cachó ahora mejor la idea o se le di muchas vueltas? ¿Se cachó? Ya, bueno. Eh, ya, entonces, había más dudas. Entonces,
Alguien dice no haría falta reemplazar phi también en lo final. En lo final, ¿a qué te refieres en lo final? Acá. Al despejar las fuerzas. A ver. Ah, claro, aquí podía reemplazar, por ejemplo, phi, exactamente. Ya, sí, esa es una buena observación. De ahí voy a ir con las dudas que quedaron pendientes de antes, pero lo que dices tú es que, claro, si yo tengo que phi punto es una constante que vale 2 pi partido entre cero, entonces yo puedo decir que, phi vale entonces 2 pi partido entre cero por t. Entonces, claro, yo podría reemplazar aquí 2 pi partido entre cero, t0 por t, y claro, eso estaría como, entre comillas, más completo, pero con lo otro no nos bastaba en general. Pero sí, esta también está súper bien también. Eh, ya, entonces voy a ir a las dudas anteriores. Entonces, había otra duda que decía, tengo mi duda sobre phi punto, que se supone que el planeta rota con periodo T0 en torno al punto X, pero no ocurriría que con nuestro sistema de X' y prima que rotan variaría. Ya, es que esa es buena pregunta igual, porque ¿cómo funciona esta cosa de acá? Entonces quizás podría copiar este dibujo y llevarlo para otra página. Entonces aquí es página de dudas. Entonces, ya, pues resulta que aquí lo que nos puede como ayudar a discernir sobre eso es que lo que va rotando aquí es esta X, ¿no es cierto? Y esta X nos ayuda porque nosotros siempre hay una de las partes de la cruz que va tangencial y otra va perpendicular a la circunferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta X va rotando y esta ya toma en cuenta toda la rotación de la esfera que va con radio R y periodo T. Entonces, todo lo que queda simplemente es la rotación de este planeta. O sea, aquí lo que hacemos es considerar esto como un sistema polar que rota sobre un sistema de referencia inercial. De hecho, aquí podríamos usar esta misma cruz para definir nuestro sistema de referencia inercial, ¿no es cierto? En este caso sería X, tongo prima esa, y este vector de acá, esa dirección, y esta de acá sería Y tongo prima. Ya entonces lo que hacemos es como separarlo en dos. O sea, primero vemos el movimiento de O', que eso lo hacemos con las fuerzas no inerciales y todo eso, pero la descripción la hacemos como si este sistema fuera inercial, y eso es de hecho una de las ventajas que nos ofrece usar sistema de referencia no inercial. Entonces, claro, como que la velocidad angular uno podría pensar que va cambiando, dado que estos vectores unitarios x tongo prima e y tongo prima van cambiando también. Lo que nos ofrece el sistema de referencia no inercial es que no nos preocupamos de cómo cambian, sino que simplemente asumimos como si fuera un sistema de referencia inercial y todas esas derivadas las echamos al bolsillo y las calculamos después con las fuerzas no inerciales. No sé si se entiende mucho la idea. Como, ya, súper. Entonces, ¿más dudas? La relación de T0. Ya, alguien, Hans pregunta, ¿podrías repetir la relación de T0? No cacho muy bien la relación de T0. T0, podría definir qué es lo que es T0, por ejemplo. T0 es cuando nosotros nos paramos acá y nos preguntamos cuánto tarda en dar una vuelta a este planeta de acá, en torno a este ciclo, ¿no es cierto? Eso sería T0. ¿Cuánto tarda en completar una vuelta? Y la cosa celeste. Y T sería cuánto tarda la X en dar una vuelta completa. Eso sería T. No sé si va por ahí tu duda, en verdad, pero si no es, me dices. Ya, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la idea? Cuando lo usaste en FR. En FR. A ver. Entonces, aquí en FR, T0. Eh, un FR. Ya. Ya. T0, ya. Súper. Entonces, creo que ya que esté más o menos tu duda. Entonces, resulta que eh, si tomamos en cuenta solo T0, entonces nos olvidamos del otro movimiento. Entonces, este de aquí lo estamos describiendo con un sistema, en el fondo, que es polar, ¿no es cierto? Que es un radio que va directo a la masita.
al planeta en este caso. Entonces, cuando uno hacía eso, y esto gira con velocidad constante en el fondo, porque tiene un periodo fijo, entonces lo que hacemos es decir que la coordenada que va a definir el ángulo de rotación de ese vector con respecto al sistema de referencia no inercial, que es este de acá. Entonces, esta coordenada, que es como rota el planeta sobre el sistema de referencia no inercial, va a ser la velocidad angular que lleva ese planeta, que en este caso es 2pi partido entre 0. ¿Ya? Porque ese es el tiempo que le toma al planeta dar una vuelta completa. ¿Ya? Entonces, en verdad aquí decimos que phi punto es eso y que phi es 2pi partido entre 0 por t. No sé si eso aclara un poco más tu duda. Ya, bacán. Entonces hay otra duda que dice que a veces me complica distinguir entre omega y phi punto del cuerpo. ¿Algún tipo en general? Ya, esa es buena pregunta igual, porque resulta que, claro, eso es lo que tiende a confundir en este problema, porque hay un giro sobre un giro. Entonces, hay que distinguir dos cosas. Entonces, lo primero es que omega, solamente lo único que toma en cuenta es cómo gira el O'. Solamente eso. ¿Ya? Entonces uno separa el problema, esto es lo bueno del sistema de referencia no inercial, en suma de varios problemas chiquititos. Entonces, primero yo me preocupo cómo gira mi sistema de referencia no inercial una vez que lo definí. Entonces, si yo lo defino acá, y le tengo prima, y para acá el x tengo prima, entonces, lo único que me pregunto yo con omega es cómo gira este sistema de referencia. Entonces, para eso tengo que ver cómo cambia con respecto a un sistema de referencia inercial. Porque, por ejemplo, este es el caso de un sistema que va rotando, pero, por ejemplo, ¿cómo sería el caso de un sistema de referencia que no va rotando? Por ejemplo, este de acá, que parte aquí, por ejemplo, se va trasladando con la X, pero siempre mantiene la orientación de sus ejes. Por ejemplo, si yo defino este sistema de referencia, que es válido también para otros problemas, podría yo definirme este sistema de referencia, que va así rotando, va de alguna manera trasladándose más bien en un movimiento rotatorio, pero los ejes no rotan. Si te fijas, el X tongo prima siempre es paralelo al inicial en todo instante de tiempo. Por lo tanto, aquí, en ese caso, diríamos que este omega es cero. Entonces, en resumen, este de aquí solamente toma en cuenta cómo rota el sistema de referencia no inercial y nada más, solamente eso. Y luego tus coordenadas, phi, que pueden ser para definir un movimiento de rotación sobre un sistema de referencia no inercial, va a tomar en cuenta cómo rota algo en torno a tu sistema de referencia inercial. Como que tomáis como si esto fuera inercial, o sea, como que podía aislarlo, de hecho, como ya, esto ahora va a pasar a ser inercial. Y aquí, por ejemplo, pueden ocurrir en movimientos rotatorios. Entonces, ¿cómo rota aquí con respecto a este sistema de referencia? Aquí es donde yo me defino mis coordenadas. Ya, ese es como más o menos el resumen. Lo que es re importante es esto de acá, que esto solamente toma en cuenta cómo giran los ejes, básicamente, del sistema de referencia no inercial. Ya, súper. Entonces, más dudas. ¿No hay más dudas? Entonces vamos a pasar a el problema número 2. Ya, entonces el problema número 2 nos dice que, bueno, no sé cómo están, igual podríamos hacer un descanso de unos 10 minutos si les tinca, o prefieren seguir nomás, no sé qué prefieren ustedes. ¿Su descanso? Ya, entonces hagamos un descanso de 10 minutos, yo creo. Son las, o no sé si vamos a alcanzar en verdad, pero yo creo que sí. Ya, ahí vemos, o sea, por último que alcancemos a hacer la A, yo creo que estamos bien. Ya, entonces hagamos un descanso de 10 minutos. Y sí, yo creo que sí vamos a alcanzar. Ya, entonces 10 minutos y volvemos. Volvemos a las 3:28.
328. Entonces, reanudamos la grabación para continuar con el problema número 2. Entonces lo vamos a leer brevemente. Dice que un disco gira con rapidez angular constante, como lo mismo de siempre, ¿no es cierto? A una distancia r del centro del disco se fija un resorte de largo natural nulo, ya que en su extremo tiene amarrada una partícula de masa m. Entonces la situación es la siguiente. Hay un disco que está girando a una distancia r del centro. Aquí se amarra el extremo de un resorte que tiene largo natural 0 y en el otro extremo tiene una masa m. Ya, entonces nos dicen si en el instante inicial la masa se suelta desde el reposo cuando está en el centro del disco, es decir, la masa está acá en el centro del disco y se suelta, nos dicen establezca las ecuaciones de movimiento de la masa con respecto al disco. Entonces yo creo que esto es lo que vamos a alcanzar a hacer hoy. Esto en verdad era como para, como me dijeron que ustedes tuvieron como una tarea numérica de Edo probablemente, entonces como que ya son expertos en hacer estas cosas. Entonces encontraba que podríamos haber hecho eso, pero si no, no es parte tampoco mucho del curso, pero les puede servir como para tener más entendimiento de lo que estamos haciendo. Esto de los sistemas de referencia no inercial de repente tiende a confundir, y es más que nada costumbre, como que uno nunca termina de comprenderlo muy bien, sino que se acostumbra a cómo funciona esta cosa, más que nada. Entonces, eso. Vamos a partir con la parte A, entonces. Y yo avancé aquí un poquito los sistemas de referencia, entonces lo voy a explicar ahora brevemente. Em, ya, entonces, tenemos, eh, vamos a poner nuestro sistema de referencia no inercial siempre a una distancia r de un origen O que es inercial. Ya, entonces aquí está en el centro nuestro sistema de referencia inercial, x tongo, y tongo. Y este sistema de referencia no inercial, que tiene como origen O', es donde va a estar uno de los extremos del resorte. Ya siempre va a estar amarrado en el origen del sistema de referencia no inercial. Y entonces vamos a tener aquí el resorte que lo vamos a describir en torno a ese sistema de referencia que va girando en el fondo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que hacer lo mismo de siempre. Partir de alguna manera definiendo la rapidez, o sea, la velocidad angular. Entonces, ¿qué es lo que es esta velocidad angular? Como ya lo he dicho varias veces, tiene que ver con cómo giran estos ejes con respecto al sistema de referencia inercial. Y si se fijan, esto va como un eje radial, por lo tanto, siempre el giro va a estar relacionado con el giro del disco. Por lo tanto, en este caso, la rapidez, o sea, la velocidad angular va a estar dada por omega, que es la velocidad angular del disco, la rapidez angular del disco, por z tongo prima. Ya porque el movimiento transcurre en un plano y de nuevo el z tongo es igual a z tongo prima. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora es definir cómo se traslada, ¿ya? ¿Cuál es la aceleración de este origen? Entonces, primero siempre caracterizamos el origen del sistema de referencia no inercial. Y entonces, de nuevo, movimiento circular. Entonces, el módulo del movimiento circular es omega por el radio de giro. Siempre es importante que sea el radio de giro. En este caso es R. Ya, pero podría ser otro valor. Tiene que ser el radio de giro. Entonces, en este caso, omega cuadrado por R. Ese sería el módulo, pero siempre va hacia el centro. Entonces, va a ser menos en x tongo prima. Esa va a ser nuestra aceleración. Y ahora establecemos la cinemática. La vamos a establecer de la manera más general posible porque no hay aquí restricciones, ¿no es cierto? Como en un péndulo, ¿no es cierto? En un péndulo uno tiene que, la distancia a un punto es constante. En este caso no, tenemos un resorte que podría bien estar ahí o podría estar acá. No hay una restricción geométrica como en un péndulo, por ejemplo, en otros sistemas. Entonces, la descripción más general de un sistema que no tiene, de alguna forma, restricciones es esta. Como x punto, no, perdón, no x punto, sino que x en x tongo prima más y en y tongo prima. Ya entonces la velocidad la calculamos como si fuera como si estos vectores fueran inerciales, es decir, que tienen derivada nula, y entonces calculamos x punto en x tongo prima más y punto en y tongo prima. Y aquí la aceleración de la misma manera usamos nuestra hipótesis del sistema de referencia no inercial, que es derivar esto como si fuera inercial, a pesar de que sabemos que no lo son. Entonces, esa es la ventaja de usar este método para no complicar mucho la cinemática.
Y entonces obtenemos esto de aquí. Ya ahí establecimos la cinemática de la forma más general posible. Y entonces lo que nos toca ahora es calcular las fuerzas. Entonces, partimos por la fuerza traslacional, que si mal no recuerdo, estamos por acá, era menos m por a mayúscula. Entonces, menos m por a mayúscula. Entonces, el menos con el menos de acá arriba se va a cancelar. Entonces me va a quedar m omega cuadrado r en x tongo prima. Luego me va a quedar, entonces, la siguiente fuerza, que es la de Coriolis. O sea, no es que tengan un orden, pero así está en el formulario, entonces las calculamos así. Entonces, partamos con la de Coriolis ahora, que es menos 2m omega cruz la velocidad. Entonces aquí hay que hacer un par de productos cruces, eso es lo que perdemos, ¿no es cierto?, cuando no hay restricciones. Y cuando hay restricciones podemos usar sistemas de referencias como los polares. Por ejemplo, si volvemos un segundo al problema anterior, aquí no usamos la descripción de x en x tongo prima más y en y tongo prima, porque había una restricción, ¿no es cierto?, que esto siempre, la partícula siempre está a distancia r. Entonces, como hay una restricción, usamos un sistema que de alguna manera dé cuenta de esa simetría. ¿Ya? Entonces, en este caso no tenemos tal simetría, por lo tanto tenemos que usar la descripción más general. Entonces aquí sería omega z tongo prima cruz la velocidad. Y aquí tengo que escribir todo eso. Entonces x punto x tongo prima más y punto y tongo prima. ¿Ya? Entonces, de nuevo, junto los escalares, tengo escalar aquí. Bueno, creo que no, esto no los puedo juntar porque van a dar productos cruces distintos, entonces no puedo hacer más que copiar eso nomás, 2m omega. Y aquí voy a hacer el producto punto entre z y x tongo y entre z y tongo. Entonces, para eso utilizo de nuevo mi triangulito, este de acá, que va de esta manera, en sentido horario. ¿Ya? Entonces, el z cruz x va a ser y positivo. Entonces, vamos a tener aquí x tongo, ¿no es cierto? Porque el escalar que acompaña en y tongo prima, positivo. Y ahora vamos con el otro. Entonces, ahora vamos con z cruz y. Entonces, z cruz y me va a dar x, pero como va en contra de las manecillas del reloj, va a ser menos x. Entonces, aquí es menos. El escalar es y punto, entonces x tongo prima. Y tenemos la fuerza de esa manera. Entonces, si quieren, aquí podría esto separarlo, ¿no es cierto? Como menos 2m omega x punto en y tongo prima, para que sea más fácil al final recolectar las fuerzas. Y me va a quedar más 2m omega y punto en x tongo prima. Lo único que hice fue expandir este paréntesis, ¿ya? Entonces, ahora vamos con la fuerza centrífuga. Centrífuga. Entonces vamos a ver la definición. Entonces la definición, aquí hay que hacer un doble producto cruz. Entonces, menos m, omega cruz, cruz, omega cruz, y aquí viene r prima. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos primero a juntar todos los escalares. Primero vamos a reemplazar omega, que lo tenemos más arriba, ¿no es cierto? Acá, aquí. Entonces, bajamos y esto es menos m. El primer omega lo voy a reemplazar. Cruz, y ahora voy a reemplazar el segundo omega. Y ahora voy a reemplazar el r', que está acá. Entonces, esto sería x en x tongo más y en y tongo. Y ahora de nuevo no queda que hacer doble producto cruz, o sea, más trabajo, pero aquí puedo juntar algunos escalares. Entonces voy a juntar esos menos m omega cuadrado. Y me va a quedar entonces z tongo cruz, el producto que voy a hacer acá, de z tongo cruz x y z tongo cruz y. ¿Ya? Entonces, partamos con el primero.
Z tongo, cruz X tongo. Aquí son primas siempre, de repente se me va. Entonces usamos de nuevo nuestro triangulito. Entonces vamos Z a X, o sea, Z a X, me da Y positivo porque vamos a favor de las manecillas del reloj. Entonces me va a quedar aquí X en Y tongo prima. Y después, entonces tengo que hacer el siguiente producto cruz. Entonces, el siguiente va a ser Z, cruz y tongo. Entonces, Z, cruz y tongo va a ser X, pero va a ser negativo porque va en contra de las manecillas del reloj. Entonces va a ser menos Y en X tongo prima. Y todavía me queda un producto cruz más que hacer. O sea, me quedan dos en verdad. Entonces, tengo que hacer Z, cruz Y. Entonces, Z, cruz Y, el que acabamos de hacer, de hecho, va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto me va a dar menos X, entonces aquí obtengo menos X en X tongo prima, y luego es Z tongo prima cruz X. Ya, entonces Z con X me dan y esta vez voy a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto es más, pero aquí ya había un menos, entonces me queda menos Y en Y tongo prima. Y ahí esto ya está mucho más agradable que antes. Entonces esto me va a quedar. Simplemente ambos menos se pueden cancelar con el de afuera. Entonces me va a quedar m omega cuadrado x en x tongo prima más m omega cuadrado y en y tongo prima. Y ahí aquí se repite la misma historia, ¿no es cierto? De fuerza simutal es cero porque la velocidad angular es cero. O sea, perdón, la aceleración angular es cero, porque si volvemos, tenemos un escalar constante multiplicando a un vector que es constante también. Entonces, la derivada de eso con respecto al tiempo va a ser cero. Muy bien. Entonces, creo que lo hice demasiado rápido. No sé si se entendió la idea. Igual es como esto medio mecánico. Así como todo el rato lo mismo, hacer lo mismo. Y ahora entonces podemos establecer nuestras ecuaciones de movimiento. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es ver el enunciado para que nos pedían. Entonces, exactamente eso, establecer las ecuaciones de movimiento con respecto al disco. Entonces, nos falta una cosa nomás, ¿no es cierto? Porque si vamos al formulario de fuerzas, eh, nos piden tres cosas, ¿no es cierto? Esta fórmula, ¿no es cierto? Primero la cinemática, que ya la establecimos al principio. Nos pide las fuerzas ficticias, que ya las calculamos todas, son a lo más cuatro, en este caso habían tres y saber las fuerzas reales. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿qué fuerzas reales actúan sobre esta partícula? Sobre esta partícula de acá. ¿Qué fuerza real actúa sobre la partícula de masa m? Elástica. Elástica, exactamente elástica es la fuerza real, ¿no es cierto? Si nosotros consideráramos la dinámica en Z, en este caso no lo estamos considerando, habrían otras dos fuerzas, ¿no es cierto? Que sería la gravedad que está indicada aquí y la normal del disco. Pero esas se cancelarían porque la aceleración en Z es cero, entonces no es muy fome, o sea, no es muy entretenido la dinámica en Z, no la vamos a considerar, entonces consideramos solamente las fuerzas reales que hay en el plano. En este caso sería la fuerza elástica. Entonces, vamos a considerar la fuerza elástica. Entonces, si se fijan, entonces, la fuerza elástica eh, entonces, aquí esto es de repente medio confuso. Entonces, ¿cómo escribimos la fuerza elástica? Tratemos de escribirla acá. La fuerza elástica, ¿cómo la escribiríamos? ¿Cómo se le ocurre a ustedes cómo escribirla? ¿Cómo podríamos escribir la fuerza elástica? ¿Alguna idea? Esto iría en X tongo prima o en Y tongo prima o una combinación de ambos. ¿Cómo lo haríamos? En función de X e Y. Claro, pero ¿habría alguna expresión fácil o qué deberíamos calcular para tener en cuenta la fuerza elástica? Deberíamos entonces ver que esto siempre va a ir en cualquier punto como
el pivote del resorte está en el origen O', esto, según este sistema de referencia rojo, la partícula siempre va a tratar de irse al origen. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir así como menos K por el desplazamiento. Ya donde el desplazamiento, esta es la posición con respecto al origen, que en el fondo es el desplazamiento con respecto al origen, entonces sería menos K por R. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Esto de repente es medio complicado de ver. Así que si tienen dudas, me dicen. Ya, por mientras la vamos a escribir allá en acá. Entonces, esto va a ser menos K por el desplazamiento con respecto al origen, que es donde está el equilibrio del resorte. Entonces alguien dice si puedo repetirlo, claro. Entonces, lo que vemos acá es que nosotros queremos describir todo este movimiento con respecto al sistema de referencia rojo. O sea, nos paramos en ese sistema de referencia. Y lo que vamos a ver es que la masa siempre tiende a ir al origen. Tiende a ir al origen. Por lo tanto, si yo me desplazo una distancia r con respecto al origen, esta fuerza la va a restituir al origen. De hecho, esto es concordante con que, por ejemplo, cuando R valga 0, la fuerza va a valer 0, ¿no es cierto? Porque el resorte va a estar en equilibrio, y si el resorte tuviera un desplazamiento negativo, la fuerza sería restitutiva, la mandaría de nuevo al origen. Ya no sé si se entiende con esas palabras mejor o todavía no. Ya, entonces me pregunto si con prima o claro, este sería como un vector R'. Exactamente, sí, 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 sí. Sí, súper. Exactamente. Con R', exactamente. Ya, entonces sí, pues, porque estamos considerando el sistema de referencia no inercial, claro, sería el menos KR'. Entonces aquí menos KR', y entonces aquí tendríamos menos K, y el R' lo calculamos antes, entonces sería X en X tongo, más I en Y tongo. Y entonces esto ya lo puedo separar, ¿no es cierto? Como menos KX en X tongo, menos KI en Y tongo. Y ahí no hay más fuerzas reales. Entonces ya estoy listo para ocupar mi formulita de sistema de referencia no inercial, o lo que uno denomina como la segunda ley de Newton, modificada para un sistema de referencia no inercial. Entonces, ya calculamos todo. Tenemos la aceleración, tenemos las fuerzas reales, que es la fuerza elástica, y tenemos todas las fuerzas ficticias. Entonces ahora vamos a descomponer esta ecuación vectorial en componentes. Entonces ahora vamos a usar cartesianas. Entonces de nuevo vamos a usar nuestro esquema de colores. Entonces el X tongo prima por una parte y el Y tongo prima por otra parte. Entonces vamos a ir recolectando nuestras cosas. Entonces primero en la aceleración. Entonces en la aceleración tenemos X dos puntos, simplemente. Entonces nos vamos acá. Entonces va a ser la masa por X dos puntos. Igual, y aquí tengo que sumar las fuerzas reales y las fuerzas ficticias. Entonces partamos por la fuerza translacional. Hay una componente en X tongo, prima. Entonces sería M omega cuadrado R. Sería entonces M omega cuadrado R. ¿Ya? Entonces, para la fuerza de Coriolis, tenemos esto de acá. 2m omega y punto. 2m más 2m omega y punto. Ya, súper. Para la centrífuga tendremos esto de acá. M omega cuadrado x. Entonces, más m omega cuadrado x. Y para las fuerzas reales tenemos menos kx. Y ahí terminamos con nuestra sumatoria de fuerza en el eje X. Ahora vamos con el eje Y. Entonces de nuevo recolectamos todo. Partimos por la aceleración y dos puntos. Entonces la masa por y dos puntos. Sí, alguien aquí me dijo que esto iría con primas. Claro que sí. Entonces, eso es lo que yo les decía. De repente se me olvidó poner las primas, pero esto va todo con primas. Entonces prima, prima acá, prima acá. Sí, súper. Entonces estamos recolectando, ya recolectamos la aceleración y ahora vamos a recolectar las componentes de cada una de las fuerzas. Entonces, en la primera, la fuerza translacional no hay.
En la fuerza de Coriolis sí hay. Entonces, menos 2m omega x punto, menos 2m, menos 2m omega x punto. Volvemos para ver si hay más. Centrífuga también hay. M omega cuadrado i. Entonces, más m omega cuadrado i. Y finalmente, tenemos fuerza real, ¿no es cierto? Que va a ser menos k por i. Y ahí ya tenemos nuestras ecuaciones de movimiento. Estas serían finalmente nuestras ecuaciones de movimiento. Y después nos quedaría entonces, ¿qué nos queda? Las condiciones iniciales del problema. Entonces eso yo creo que lo alcanzamos a hacer y después lo otro es por si ustedes quieren nomás como tener más intuición, si quieren aprovechar las herramientas que aprendieron en su tarea de EDO, lo pueden hacer, me pueden preguntar a mí también. Pero eso es como meramente opcional, no es como algo muy fundamental del curso en verdad, simplemente para ganar más intuición. Entonces vamos con las condiciones iniciales. Entonces, ¿cómo establecemos las condiciones iniciales? Entonces las condiciones iniciales son tanto una posición inicial como una velocidad inicial. Y ahí con esto terminamos. Entonces, ¿cuál sería la posición inicial? Si nos dicen en el enunciado que si en el instante inicial, de hecho aquí nos dice la condición inicial, tenemos que traducirla simplemente. La masa se suelta. ¿Qué significa que se suelte? Que parte con velocidad nula. Y aquí nos dicen, de hecho, de nuevo, desde el reposo, o sea, con velocidad nula, cuando está en el centro del disco. Entonces aquí esto es medio confuso. ¿Cómo decimos centro del disco? Ya lo vamos a ver. Primero traduzcamos lo primero. Entonces se suelta desde el reposo. ¿Cómo traducimos soltar desde el reposo? Como 0 en x tongo prima más 0 en y tongo prima. O sea, la velocidad es nula al comienzo. Y ahora, ¿cómo decimos centro del disco? Esto es un poquito más peludo. Entonces, centro del disco, ¿cómo decimos centro del disco? Entonces, fíjense que este sistema de referencia rojo va rotando, ¿no es cierto? Pero al inicio está acá, justo aquí. Entonces, para acá está el x' en t igual a 0. Y para arriba está el y' en t igual a 0. Entonces, ¿cómo digo centro del disco según este sistema de referencia al inicio? ¿Cómo digo centro del disco? Estoy a una distancia negativa en x tongo prima, una distancia r. ¿Ya? Entonces, mi condición inicial es que yo estoy a menos r en x tongo prima y estoy 0 en y tongo prima. Entonces ahí tendríamos nuestras condiciones iniciales. Y después lo siguiente, creo que nos piden la aceleración inicial del sistema. Bueno, eso lo podríamos hacer, simplemente reemplazar, se los voy a dejar para ustedes. Y lo siguiente es como ver si es que quieren ustedes como resolver esto usando rungecuta o lo que aprendieron en EDO, porque esto es un sistema de ecuaciones lineal, entonces más o menos sencillo de resolver y pueden ver cómo se ven las trayectorias de esto. ¿Ya? Entonces, eso va a quedar para ustedes. Entonces, ahora viene el momento de dudas, si es que tienen dudas. ¿No hay dudas? Ya, si les quedó claro, ya, entonces vamos a parar la grabación. No he parado la grabación.